La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tengo la oportunidad hoy de compartir contigo una reflexión. Uno de los textos de la palabra que llama poderosamente la atención es ese texto en relación a la discusión que se desarrolló entre los discípulos sobre quién era el más importante. Y eso es lo que voy a reflexionar hoy, ayudarte a ti a comprender algunos aspectos. ¿Quién es el más importante? En el Evangelio de San Lucas, puedes ir al capítulo 9, del versículo 46 al 50. San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Leo a continuación la palabra. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra vosotros está por vosotros. Palabra del Señor. Al leer este texto, es necesario leerlo con un corazón abierto y dispuesto a reflexionar. Y por eso lo voy a volver a leer, pero de una manera más despacio, para que usted lo vaya reflexionando allí en casa. Se suscitó una discusión entre ellos, o sea, entre los discípulos, sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe, reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es el mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra vosotros está por vosotros. Cuando leemos el texto más despacio, más lento, con una actitud reflexiva, vamos deduciendo ya un poco por dónde va el asunto, ¿no? En primer lugar, se suscita una discusión entre ellos. Un tema más motivado por la realidad humana, como es quién es el mayor, o sea, quién es el más importante. Humanamente hablando, siempre hay una tendencia a querer sobresalir, ser más que los demás, a tener poder, a alimentar el ego. Siempre hay una gran tentación de querer ser el mayor. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué querer ser el mayor? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de querer ser el más importante, de tener autoridad, de prevalecer, que mi palabra, mi voz prevalezca por sobre la de los demás? ¿Cuál es ese interés, esa razón por la cual quiero ser el mayor? Parece que los discípulos
no entendían absolutamente nada, pero absolutamente nada de lo que Jesús había predicado antes y de su estilo de vida. No entendían nada, no entendían el hecho de aprendan de mí que soy manso y humilde, no entendían absolutamente nada. El que quiera ser el primero que se haga servidor de los demás. Parecía como que todavía en ellos imperaba criterios más terrenales que espirituales. Ahora mirémonos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? En la iglesia, en el trabajo, donde estemos. Buscamos siempre sobresalir, buscamos siempre recibir honores en iglesia, honores eclesiásticos. Buscamos siempre que predomine mi palabra, que quiero llegar a obtener ese puesto, que quiero, que anhelo, que lo quiero. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para satisfacerte a ti, tu ego. No habían entendido los discípulos el sentido de caminar con Jesucristo. Caminar con Jesucristo no es para figurar. Caminar con Jesucristo no es para aspirar a puestos de poder, de influencia. No, es para servir como Él sirve. Por eso es hermoso ver que dice la palabra, conociendo Jesús el pensamiento de ellos en su corazón. O sea, mira, algo que todos nosotros debemos de reflexionar es que el Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conocía las intenciones, por ejemplo, de Judas, y por eso a Judas le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Conocía la debilidad de Pedro, y a Pedro le dice, antes que cante 3 veces el gallo, tú me habrás negado. O sea, Jesús conocía las intenciones de los fariseos. O sea, ¿cómo no va a conocer tu intención o mi intención? ¿Te das cuenta tú que partiendo de este versículo 47, conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, deberíamos de entrar como en un proceso de purificar nuestras intenciones? De hacer un replanteamiento de nuestras intenciones para que nuestras acciones sean más puras, para que nuestras palabras sean más coherentes. Podremos aparentar una cosa ante las demás personas, en la familia, en la iglesia, donde sea, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestras intenciones, nuestros motivos. ¿Te recuerdas cuando el primer libro de Samuel, si no mal recuerdo, cuando el profeta Natán unge a David y van pasando todos los hermanos de David y ninguno de ellos siente el profeta que es y se preocupa cuando si no tienes otro hijo? Ya pasaron todos los que estaban ahí. Y el papá de David dice, bueno, sí, tengo uno. Él está ya cuidando las ovejas, lo mandaron a llamar. Y cuando el profeta ve a este joven llegar y dudó, dijo, este será. Y el Señor le dio esa palabra, ¿no? Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y ese es el sentido que deberíamos de asumir en nuestra vida. Dios está viendo mis intenciones. Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis deseos. Pues voy a poner un poquito de conciencia en esto para evitar ser una persona hipócrita, para evitar el manipular a otros, para evitar el querer sobresalir por sobre los demás. Y por eso Jesús toma a un niño. El niño representa al desamparado. El niño representa al débil, al necesitado de protección. El niño, porque en la cultura judía, el niño como la mujer no era tomado en cuenta. El niño hasta los 12 años ya era tomado en cuenta como una persona adulta. Ya tenía voz y voto, ya podía opinar. Antes de ello no. Esta figura del niño que dice el texto que Jesús tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo. O sea, es todo un proceso. Nosotros necesitamos entender.
que estamos llamados a ser ese niño que reconoce que no lo puede todo, que no lo sabe todo, este niño que se deja tomar por Jesús y que va viviendo una experiencia de cercanía con Cristo y que esa cercanía con Cristo le va a llevar a tener su única aspiración es amar. Su única aspiración es desde el amor servir, desde el amor evangelizar, desde el amor comprometerse. Es su única intención es esa. Y por eso esta figura del niño es una invitación a cada uno de nosotros a empequeñecernos, a trabajar esa docilidad, ese sentido de una vida sencilla, de una vida dócil, de una vida donde me dejo tomar por el Señor, donde lo que aspiro no es a ser el más importante, lo que aspiro únicamente es a servir, nada más, a servir. Y es ahí donde esta enseñanza tiene una catequesis muy hermosa para nuestra vida, porque estamos en una sociedad donde se aplaude todo, donde nos promueven a ser los mejores del grupo, donde a sobresalir, no importa cómo, pero hay que obtener el primer lugar, hay que tener dinero sin importar cómo, pero el Evangelio nos propone otra situación. El Evangelio nos propone la humildad, la sencillez, la libertad, la paz. Nos propone promover al otro. Mira que por eso Jesús dice en el versículo 48 que el más pequeño de entre ustedes es el mayor. Yo creo que a eso deberíamos de aspirar, a ser en la iglesia, en el trabajo, el más pequeño. Y no te estoy promoviendo a que te condiciones a ser conformista, indiferente. No, sino a entender que simplemente tú y yo somos instrumentos de Dios, somos herramientas de Dios. Nada más. Eso es como aquel cuento, ¿no? De aquel hombre que fue a un concierto de una gran orquesta y miraba cómo el director de orquesta con la varita, ¿no? Y movía la varita y todo aquello sonaba espectacular. Y el hombre se acercó al terminar el concierto, fue a felicitar al director y le dijo que si le podía vender la varita. Y el hombre le dijo, ¿pero por qué? Alex, es que eso es impresionante. Esa varita tiene un poder maravilloso. ¿Cómo así? Cada vez que usted mueve esa vara, todo hay una sintonía, una sinfonía maravillosa, lindísima. O sea, el hombre estaba equivocado. El hombre creía que era la varita. No, era el director. La varita es solamente una guía. Entonces, en la vida, nosotros somos la varita en las manos de Dios. Tú y yo deberíamos de aspirar por lo menos a ser esa vara en las manos de Dios para que nos utilice, para que nos lleve a donde quiera llevarnos, para que nos inspire y hablar lo que Él quiera que hablemos. O sea, somos una varita en las manos del Maestro. No somos el Maestro. ¿Qué es ese problema, no? Nuestras intenciones nos llevan a colocarnos por sobre los demás. Y eso es un error gravísimo. Por eso muchas veces se suscitan escándalos, frustraciones en los grupos, en las comunidades católicas, en la iglesia, en la parroquia, donde sea. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de entender cuál es la grandeza cristiana. La grandeza cristiana es la práctica de la caridad fraterna. Aprender a ver al otro con importancia, a valorar al otro, a no creerme más que al otro, a no ver al otro para abajo, sino verle en la misma dimensión, en la misma sintonía. Y eso es importante. Pero ahí tenemos que aprender entonces a entender que esta fraternidad, que este tema de la caridad fraterna debe de llevarnos a tener un cambio de actitud hacia los demás. Fíjate bien cómo Juan se acerca a Jesucristo
Y Juan le dice, por ejemplo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Escucha bien, en el nombre de Jesús, no en su nombre, ni en el nombre de Juan Bautista, por ejemplo. Hemos visto que a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Aquí Juan revela uno de los problemas serios que vivimos en iglesia, que es como una gran tentación. La mentalidad sectaria, la mentalidad de grupo, la mentalidad de secta, o sea, solo mi grupo, solo los de mi grupo, solo estos, solo nosotros tenemos el Espíritu Santo, solo nosotros amamos a la Virgen María, no hay como nosotros cuando en la celebración eucarística. Ese criterio sectario va promoviendo la cultura de la exclusión en la iglesia. Es que no me agrada la forma, por ejemplo, cómo predica, cómo enseña, cómo celebra, su punto de vista. Tenemos que apartarlo, tenemos que hacer un lado. Ahí no hay caridad fraterna, ahí no existe la caridad fraterna, porque sigue imperando en mí el hecho de que yo quiero ser el más importante, que yo quiero sobresalir. Los demás no sirven. Los demás hay que desecharlos, a los demás hay que exiliarlos de la iglesia, hay que sacarlos de la parroquia, hay que sacarlos de donde sea, porque no me agrada, porque lo que dice no me agrada, porque lo que dice toca la fibra de mi pecado y eso me revuelve la vida, y lo que anhelo es que lo excluyan. Juan representa a los sectarios que hay en la iglesia. Sean sacerdotes, religiosas, laicos, movimientos, comunidades. Pero la actitud de Jesús es sorprendente. La actitud de Jesús no es promover la exclusión, es todo lo contrario, la inclusión. Te agrade o no te agrade la persona, es la inclusión. Jesús no desecha a nadie. Mira lo que dice el versículo 50. Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra vosotros está por vosotros. En otra versión latinoamericana, por ejemplo, dice: el que no está contra nosotros está con nosotros, o el que está con ustedes no está contra ustedes. O sea, ¿qué de malo hacía ese hombre? A ver, ¿qué de malo hacía el hombre que estaba expulsando demonios en nombre de Jesús? ¿Hacía algo malo? Absolutamente nada. Pero la mente sectaria quiere privatizar la fe, quiere privatizar los dones del Espíritu Santo, se quiere privatizar la acción pastoral, se quiere privatizar la evangelización, y eso hace daño. Entonces Jesús dice: no lo hagan. Somos invitados cada uno de nosotros a no promover rivalidades entre nosotros, ¿no? A no promover rivalidades. ¿Qué de malo estaba haciendo este hombre? Si lo que estaba haciendo era simplemente hacer el bien. Y hacer el bien es parte del reino de Dios. Por eso es que tenemos que luchar contra nosotros mismos. Porque si yo quiero ser el mayor, si yo me considero mejor que los demás, entonces los demás no sirven, según mi criterio. Y eso no es evangélico. Eso no es cristiano. Por eso, en la medida que cada uno de nosotros vamos entendiendo que somos ese niño que el Señor toma y lo coloca al lado, y que nos dice que cada uno de nosotros tenemos que ser como este niño, el más pequeño, dóciles, obedientes, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo que somos débiles, reconociendo en cierta manera, por ejemplo, que necesitamos de su cuidado, que necesitamos de su protección, que somos desamparados. Entonces, me dejo tomar por Jesús y debo de aprender esto. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ese texto de hoy nos tiene que llevar a nosotros a pensar realmente si anhelamos ser el más importante, si tú o yo anhelamos individualmente ser el más importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué recibir honores eclesiásticos?
¿Para qué andar limpiando el hombro de los demás? ¿Para qué rodearme de personas que solo me alaben, me aplaudan y nunca me dicen en lo que estoy equivocado? ¿Para qué? ¿Para qué? Para alimentar mi ego. Para hacer de Dios, tomar a Dios como la vara y yo en el papel de Dios. No funciona así. Ojalá que tengas la capacidad de reflexionar, de meditar, de verte a ti mismo. Por eso es básico el hecho de verificar nuestras intenciones personales, nuestras motivaciones. No nos tenemos que comparar con nadie. Y tenemos que verificar nuestras aspiraciones y que nuestras aspiraciones sean las de Jesucristo. Esas aspiraciones de ser mansos y humildes. Lea el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29. A eso debemos de aspirar, a la mansedumbre y a la humildad. Estamos llamados a empequeñecernos más que agrandarnos, a empequeñecernos, a tener el ejemplo del niño. Evitemos desarrollar esa cultura de la exclusión, esa cultura de andar hablando mal de los demás, especialmente en la iglesia y en los movimientos apostólicos, entre los mismos sacerdotes o para con los sacerdotes. Evitemos eso. Eso lo promueve el diablo. Eso no viene de Dios. Mira, Juan, uno de los cercanos a Jesucristo, mira, hemos tratado de impedir que aquel que estaba expulsando demonios en tu nombre. ¿Qué de malo hacía el hombre? Pero muchas veces no me agrada la persona, no quiero compartir con la persona, no me cae bien esta persona, Entonces, ¿qué hacemos? Lo excluimos, lo hacemos a un lado. Y eso no está en sintonía con lo que se ha estado viviendo en este tiempo de la experiencia sinodal. Espero que lo que he compartido con ustedes sea de bendición y edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime siempre. Bendiciones.